Buenas tardes, profesor. Somos el grupo de Luis Roca, Claudio Espinosa, Julio Roca y Patricio Saavedra, estudiantes de la carrera de Construcción Civil. Esta es nuestra presentación para el ramo de Innovación y Emprendimiento 2. Los temas a tratar en esta presentación lo identificamos en tres. Primero, el diagnóstico del problema. Dos, segundo, el desarrollo de la solución. Y como final, la propuesta final de la mejora que nosotros decidimos efectuar. La identificación de los problemas eran principalmente las grietas, la presencia de humedad, los daños superficiales y estructurales, disminuyendo el confort técnico y la seguridad de los habitantes de esta morada, por decirlo de alguna forma. En segunda instancia, el desarrollo de la solución eh, significaba una corrección de las fuentes de humedad, una reparación de las fisuras que permitían que la humedad entrara con mayor facilidad en estos muros, que su particularidad es que son de barro o de tierra. Y para la propuesta final, elaboramos un prototipo y pruebas de compatibilidad con el muro como tal, y siempre con la idea de conservar el patrimonio cultural y social que significan los muros de adobe. Los antecedentes de la empresa, el nombre del proyecto se llama Conservación y Mejoración de los Muros de Adobe, con el título de una segunda piel para tu fachada o para tu adobe. Principalmente se ubicaba en sectores rurales o sectores patrimoniales dentro de los cascos históricos de las ciudades. Eh, Principalmente las actividades que pudimos realizar fueron los diagnósticos, la reparación y la protección de los muros, con distintos tipos de tecnologías que se presentan hoy en día en el rubro de la construcción, para así poder prolongar la vida útil de estos muros y principalmente conservar las fachadas históricas y que representan un poco las construcciones de ahora. Para esto tuvimos que hacer una detección de problemas, que principalmente los problemas que encontramos eran las grietas, la humedad que podía entrar por estas grietas, los desprendimientos del revestimiento y el uso de materiales poco compatibles con el sustrato de este tipo de muros. Problemas a abordar seleccionados. Bueno, los muros de adobe se deterioran principalmente por la humedad y las fisuras. Situación que agrava cuando se realizan reparaciones sin un diagnóstico previo y sin los materiales adecuados para este tipo de soluciones. La humedad reduce la durabilidad del muro y provoca desprendimiento. Las grietas pueden permitir el ingreso de agua y aumentar el deterioro, por lo cual antes de reparar se debe identificar una fisura superficial que puede causar algún tipo de daño, ya sea de fachada o de carácter estructural, y por esto se requieren materiales que sean idóneos para este tipo de reparación. La descripción de la solución que nosotros proponemos consiste en un sistema de recuperación y protección de superficies para muros de adobe, afectados por las fisuras y la humedad provenientes del tiempo, y siempre considerar que hablamos de muros de una cantidad de años importantes. Los principales beneficios que podemos obtener al ir reparando estos muros son prolongar la durabilidad de la vida útil de estos muros, conservar un poco lo que significa la fachada histórica de, lo, de las ciudades. Es por esto que con estos antecedentes nosotros elaboramos un prototipo de trabajo.
Este prototipo consiste básicamente en el diagnóstico del muro, identificar cuáles son las fallas, cuáles podían ser sus grietas, si es que estas grietas generaban un problema estructural o solo un problema de maquillaje o fachada, como se conoce. Posterior a esto, a la identificación de estos problemas, viene la corrección de estos problemas o las causas de estos problemas, donde principalmente encontramos la exposición al tiempo, a las inclemencias del tiempo, eh, la humedad por capilaridad, digamos, que asciende desde el piso al mantenerse siempre el piso húmedo o en lugares sombríos, para después identificar o planificar una reparación. La reparación consiste en retirar el elemento dañado eh, de cierta forma que nos permita no generar un mayor daño, por el contrario, solo desprendernos de las partes sueltas o de las partes que ya consideramos inutilizables para generar una especie de reparación con productos que idealmente sean compatibles con este tipo de muros. Eh, la compatibilidad de estas soluciones constructivas que estamos proponiendo nos llevó a una búsqueda de materiales en el cual nos planteó una encrucijada, ya que son una forma, un tipo de trabajo que ha perdurado en el tiempo, que ha demostrado que ser un buen aislante térmico y proporcionar un buen confort térmico en las capacidades y en las cualidades óptimas de trabajo. Por lo cual llegamos a la fibra de vidrio de la marca Cabe, específicamente, que nos proporciona una reparación con un mayor porcentaje de durabilidad en el tiempo, haciendo un poco que esta reparación de alguna forma se aglutine y evite en el tiempo desprenderse o continuar fisurándose. Posterior a eso, a la reparación de las grietas, identificamos el problema que son muros permeables, lo que significa que a la exposición del agua o a la exposición del sol no tienen mayor cubrimiento ni protección. Por lo cual buscamos y llegamos al producto del producto Igol Clear, que es un producto de un acabado que se aplica de forma de aspersión en los muros y proporciona un acabado que no cambia ni los tonos de la fachada, ni otorga un brillo, ni una opacidad. Muy por el contrario, una de las particularidades que nos llamó mucho la atención es la capacidad que tiene solo de cubrir el muro sin otorgar mayor cambio a este. Pero una de las ventajas que tiene, o algunas de las ventajas que tiene, es que proporciona una película, finalmente proporciona una película que hace impermeable el muro, pero mantiene la respirabilidad de este, por lo cual evita la condensación por el dentro de la casa, ayudándonos a la mantención y la durabilidad de este tipo de muros. No así significa conllevar con este plan de trabajo acciones futuras. Realizar distintos tipos de pruebas en distintos tipos de composición de adobe, ya que hablamos de un país extenso que en su inicio de este tipo de construcciones lo variable que podía ser el sustrato o los componentes de estos tipos de técnicas no nos aseguran una compatibilidad con un producto estándar para ocupar durante todo, a lo largo de todo el país. Sin embargo, nos puede servir para aplicar un prototipo de ejecución del trabajo. En primera instancia, definir protocolos de trabajo en
probetas de muros que nos aseguren a la compatibilidad de nuestro trabajo frente a estos muros y a sus distintas cualidades. La capacitación de los usuarios de estos muros y el aprendizaje, la mantención de estos muros también es un punto súper importante, ya que una buena mantención con productos adecuados nos va a significar prolongar la vida de este tipo de muros. Otro tema muy importante es cumplir con las normativas de la reparación de sectores patrimoniales, como lo serían los cascos históricos de estas ciudades o de los pueblos, en verdad, que se puedan encontrar aún este tipo de construcciones, ya que definitivamente la poca compatibilidad de este tipo de materiales hace que en primera instancia siempre sea la primera opción cambiar este tipo de muros a una materialidad más moderna que viene con complementos ya incluidos para evitar las fisuras, para evitar la humedad y ese tipo de cosas. Y los resultados esperados de nuestro trabajo en el fondo es otorgar una segunda piel a una fachada histórica, a una fachada que tiene años de trayectoria, a técnicas que se remontan a muchos años atrás de construcción, que por sobre todo tienen una cualidad de amigabilidad con el medio ambiente súper importante, ya que siempre estos se trabajan con materiales que se puedan encontrar de forma cercana, no significa un gran proceso de producción para llegar al material para producir nuestros muros, muy por el contrario, son procesos simples que al ir ayudando de nuevas tecnologías podríamos alargar la existencia útil de este tipo de construcciones. Y para concluir, la propuesta entrega una solución ordenada para enfrentar las fisuras superficiales y la humedad que deterioran los muros de adobe. Su aplicación comienza en el diagnóstico, continúa con la corrección y la causa del daño para finalizar con una reparación compatible y una protección hidrorrepelente. Acá en un costado podemos evidenciar en la imagen de la izquierda la detección, digamos, de los problemas que nosotros evidenciamos al hacer visitas en terreno. Podemos evidenciar el agrietamiento, el desprendimiento de la fachada, digamos, del maquillaje de este tipo de muro. Situaciones que sin duda alguna van deteriorando con el paso del tiempo y ayudan en verdad a la deterioración de este muro. Y al costado derecho, nosotros el resultado que ofrecemos, podemos identificar que no hay un gran cambio, por el contrario, se mantiene el prototipo de la fachada, se mantiene lo tradicional, se mantiene un poco la raíz de lo que significan estas construcciones sin hacer mayor intervención, sin que signifique la demolición de este tipo de muros y lo más importante, sin que signifique la demolición de las tradiciones de construcción de este tipo de tecnologías que, aunque sean antiguas, representan un gran avance para la construcción y el desarrollo del país. Muchas gracias, esto fue nuestra presentación para el cuarto trabajo de Innovación y Emprendimiento 2.